Bueno, gracias a todos por venir, sobre todo a estas horas que ya apetece más comer que oírme a mí. Y quiero pedir disculpas porque se me va a oír bastante mal, seguramente. Llevo con un trancazo importante toda la semana y seguramente pues haya momentos o trozos en los que no se me entienda bien. Cuando ocurra eso, no dudéis en decírmelo, ¿vale? Voy a hablar un poquito de un proyecto en el que estamos envueltos unas cuantas empresas y unas cuantas personas, que se llama TOG y que, como pone en la slide que estáis viendo, es una plataforma para construir redes sociales, ¿vale? Es un proyecto que comenzamos, no sé, hace ya unos cuantos meses y que surge de la agrupación de proyectos que habíamos estado realizando en los meses anteriores a TOG sobre redes sociales. Hay un momento en el que decidimos, pues bueno, extraer una serie de funcionalidades y aplicar nuestra visión sobre las redes sociales al producto que vamos a crear, a la plataforma que vamos a crear. Vale. Una de las cosas que personalmente, y bueno, dentro de las personas que hemos tenido algo de parte en el diseño de TOG, no nos convence mucho de las redes sociales actuales, sobre todo las genéricas, es que, como pongo ahí, parece que gana el que la tiene más grande. Es decir, si os habéis fijado en las comparativas de redes sociales que aparecen normalmente, pues desde las atalayas de los gurús de California y tal, siempre aparecen gráficos de este tipo. Hay MySpace, que se sale en Estados Unidos, Facebook también, que cada vez crece más, redes nacionales que, pues bueno, ocupan el mayor porcentaje de usuarios dentro de ese país, y parece que cuantos más usuarios, pues más interesante. De hecho, creo que me estaba hablando conmigo, ¿no? Cuantos más usuarios, parece que más interesante la red social y más sentido tiene, ¿no? A mí me parece un poco una jodida gilipollez y voy a decir por qué. La razón por la que me parece una gilipollez es porque estamos hablando de usuarios, volumen de usuarios global, 10 millones, 15 millones, 20 millones, contra clientes potenciales que puede tener una red social. Es decir, ¿en qué momento nosotros, hay alguien aquí que forme parte de alguna asociación? Club de amigos del bonsai, roleros, gente del cómic. ¿Alguien llega alguna vez a una asociación y se mete en ella para no hacer nada, más que hablar con otras personas? No. Yo creo que normalmente llegamos a un sitio, a una asociación, a un grupo de fans, a un grupo de interesados por un tema, por un objeto social, por una ilusión, es decir, por una pasión, ¿vale? Las redes sociales, tal y como las estoy entendiendo yo, tal y como las estoy viendo actualmente, llevan un concepto diferente. Es decir, vamos a generar una base de usuarios muy grande, no sabemos muy bien para qué, no sabemos por qué están juntos, no sabemos por qué hay 25 millones de usuarios en Facebook que por lo visto se interesan unos por los otros, pero sin embargo vamos a seguir aumentando la base de usuarios. Llega un momento en el que hay que intentar sacar dinero de la red social para mantenerla, y creo que se da un poquito lo que aquí he llamado prosticidad, que es básicamente prostituir la información que hemos ido capturando de los usuarios para intentar sacarle dinero en base a publicidad. Estamos viendo cómo Facebook está intentando encajar publicidad pues más o menos adecuada a los perfiles que tengan los usuarios para intentar capitalizar un poco ese volumen brutal, ¿no?, de usuarios que tienen. Y una cosa curiosa, cuando llegamos a ese punto en el que por lo visto solo importa el número, es leer los términos de uso, en el que te encuentras cosas como estas, por las que básicamente ser usuario de Facebook representa cederle todo el contenido que tú hayas podido generar o generes dentro de esa red, ¿vale?, para que ellos lo utilicen básicamente para los que les dé la gana. Como decía antes, esta es una visión de las redes sociales que yo personalmente no comparto. Yo creo que es mucho más interesante una teoría desarrollada o en un principio gestada dentro de la cabeza de un señor finlandés que se llama Yuri Engström, que es el creador de Haiku, ¿vale? Él tiene la teoría de que todas nuestras relaciones con otras personas, ya sean online o físicas, se producen a través de siempre de un objeto social, es decir, de algo que las articula. Es decir, la gente que está dentro de Flickr es aficionada a la fotografía, la gente que está dentro de YouTube es aficionada a los vídeos o a compartir vídeos entre ellas. En Threads pasa lo mismo con las camisetas. Todas las redes sociales de cierto éxito
que son verticales, que van enfocadas a un punto concreto, a una pasión concreta, a un entusiasmo sobre algo, se reflejan y se conectan entre las personas a través de objetos sociales, ¿no? de entidades que les unen, que les dan algo común sobre lo que trabajar y sobre lo que compartir. Como creo personalmente que eso no han sido capaces de crearlo en las redes genéricas, lo que hacen es sustituir esos objetos sociales por lo que he llamado aquí objetos sociales baratos, que son simplemente gadgets o mini aplicaciones. Es decir, no sé por qué hay 15 millones de usuarios en Facebook, o 25 o 50, que han decidido darse de alta, pero les voy a dar juguetes para que puedan tener algo en común, para que ellos mismos se puedan agrupar, para que ellos mismos puedan trabajar y compartir y crear contenido sobre algo, porque si no, per se no lo tendrían. ¿De acuerdo? Es una red que no va destinada a absolutamente nada, hoy en día, que originalmente se creó como una vertical. Y lo que os decía antes, yo creo que las redes verticales no lo necesitan, ¿vale? Llevan esa ventaja. Y esa ventaja no solo representa la ventaja conceptual de ser más útiles, sino la ventaja también incluso monetaria de ser capaces de generar dinero más fácilmente que las redes genéricas. ¿Por qué? Porque cuando generas un objeto o descubres un nuevo objeto social, vas a crear nuevo valor con ese objeto social. Y cuando generas nuevo valor, das la posibilidad de que alguien sea capaz de pagar por él. De que alguien sea capaz de pagar por tener una cuenta en Flickr, o en Vimeo, o en cualquier otra red vertical. Porque estás generando algo, un objeto social sobre el que trabajar. Vale, esas son las cosas que principalmente aborrezco de las redes sociales genéricas, ¿vale? Y por las que hemos creado algo que va enfocado más a redes temáticas, verticales, de nicho, o como se quiera llamar. Para solucionar parte de estos problemas que estaba hablando, yo voy a ver un poco. Está apareciendo el concepto o la intención de crear o de dar forma a lo que se está llamando Open Web, ¿vale? ¿Por qué? Como os pongo ahí, más redes sociales, más sites, más servicios online, más cosas que podemos hacer vía web, significa más hilos de información no conectados, más segmentación, menos comunicación entre aplicaciones, más versiones de mí mismo, 1000 millones de cuentas en diferentes sitios que no se conocen entre ellas, que nunca han tenido nada que ver, datos personales sobre mí que no controlo, como el caso que estábamos viendo antes de Facebook, que pueden ser relicenciados a terceras partes sin que yo siquiera me entere. Toda esa segmentación se está produciendo según se va generando más cantidad de sites, más cantidad de servicios, más cantidad de redes. Para que podamos volver a reagrupar, por decirlo de alguna manera, todos esos servicios, están surgiendo una serie de estándares y de protocolos enfocados a día de hoy y inicialmente a esos 4 conceptos, ¿vale? La identidad, es decir, ¿quién soy yo? Los permisos, ¿quién puede ver mi información? ¿Quién puede tratar con mi información? ¿Quién puede dar permiso a una tercera parte para que utilice mi información? Los gráficos sociales, ¿con quién estoy relacionado? ¿Quién está relacionado conmigo? ¿A quién conozco? ¿A quién es mi familiar? ¿Quién no? Y por último, a la actividad. Todo lo que vamos haciendo en la web va dejando un rastro. ¿Cómo agrego ese río de actividades, ese sendero de miguitas que he ido dejando por toda la web? Vale. Para cada uno de estos 4 puntos principales está surgiendo un estándar y me gustaría comentar muy por encima cuáles son los que estamos barajando en TOG para implementar y para utilizar. El primero de ellos es quizás uno de los más conocidos, es OpenID. ¿Alguien tiene una cuenta OpenID? ¿Ha usado OpenID? ¿Sabe? Bueno, bastante. En el mundo real, por lo visto, los usuarios, que no son nosotros, que no son unos frikis, no saben qué es OpenID, ¿vale? Y tiene todavía graves problemas de usabilidad. Pero representa, a nivel conceptual al menos, la posibilidad de que en un futuro podamos conseguir el ambicioso proyecto de tener una identidad digital única. Es decir, que yo sea yo, independientemente de si estoy en la comunidad 1, en la comunidad 2,
cierro mi cuenta en un sitio y la abro en el otro, etcétera. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, hay 500 millones de cuentas OpenID habilitadas. Eso no quiere decir que haya 500 millones de usuarios que han creado su cuenta OpenID, porque muchos de los proveedores han creado automáticamente cuentas OpenID a usuarios pues, de Yahoo y de otros servicios. ¿Vale? Pero nos da una imagen, por decirlo de alguna manera, de a qué podemos llegar. Es decir, hay 500 millones de personas que ya podrían hoy en día utilizar las funcionalidades de OpenID para diferentes cosas. Con esas 500 millones de cuentas hay 25.000 proveedores o 25.000 sitios web donde utilizarlas. Que sin ser un número exagerado, dado el número de sites que hay en Internet, sí que es un número significativo y lo más importante, sigue creciendo. Es decir, en 2004 era más pequeño, en 2005 era más pequeño, en 2006 era más pequeño y sigue creciendo. ¿Vale? Sí, bueno, sí, esta imagen seguramente la habréis visto muchos. Gente que ha adoptado el protocolo OpenID como vía para simplificar la gestión de la identidad en Internet y que, bueno, a día de hoy todavía sigue apostando. Otro de los protocolos o estándares que nos está interesando en TOG es OAuth. ¿Vale? Hasta ahora uno de los patrones que más se repite en las redes sociales y que más detestable resulta para la mayor parte de la gente es el antipatrón de la password. Es decir, en muchos sitios habréis visto que os dais de alta y inmediatamente después os pide el login y password de vuestra cuenta de Gmail o de vuestra cuenta de Twitter o de vuestra cuenta de X servicio para conseguir acceder a cierta información, pues ya sea mediante el uso de APIs, ya sea mediante el uso de scrapping de las páginas web sacando la información de manera manual, por lo que sea. ¿Qué problema hay aquí? Aparte del obvio de darle una password a una tercera persona, existe el problema de la revocación o no de permisos. Es decir, una vez que yo le doy mi password a alguien, pierdo el control sobre cuándo, cómo y por qué puede acceder a mi información. OAuth intenta llegar a manejar esta complejidad con un proceso bastante sencillo de intercambio de tokens. Es decir, la aplicación Mi Sitio Web, por ejemplo, el de Doppler, donde yo tengo una cuenta de usuario, va a pedirle permiso a FireEagle para que yo pueda recuperar desde Doppler la información de dónde me encuentro, ¿vale? Que es la información que proporciona FireEagle, el servicio de Yahoo. Entonces, a nivel de usuario es un proceso muy sencillo. Le daríamos a la parte de integración, es decir, sí, quiero darte permiso para que veas dónde estoy. Eso nos llevaría a la página de FireEagle, donde nosotros podríamos meter o no, dependiendo de cómo tengan configurado su sistema de usuarios, la password, pero siempre en el sitio original, no en el cliente. Y en ese momento yo puedo determinar, sí, dale acceso a Doppler a mi información de dónde me encuentro. O dale solo del país. O la situación exacta en la calle y el número de piso donde me encuentro. O dale también acceso a quiénes son mis amigos. O cuándo es la última vez que he estado en este país, etcétera. El paso más importante, la diferencia más importante, aparte del intercambio de las passwords, es que yo, una vez que se ha finalizado esa transacción, sigo conservando la capacidad para revocar o dar de nuevo los permisos para acceder a mi información. La información sigue perteneciendo y sigue siendo propiedad, sigue siendo manejada por el usuario que la ha creado. OAuth es un protocolo bastante más nuevo y, bueno, pues las personas que se han subido al carro todavía son menos, pero bueno, no son pequeñas. Y podéis ver MySpace, Netflix, Meetup, bueno, un montón de sitios web que están interesados porque abre las puertas a que se produzca un intercambio más sincero y más seguro entre aplicaciones que manejan informaciones de usuario. La tercera pata de las redes sociales y de la red abierta es el gráfico social, ¿vale? No sé si os ha ocurrido alguna vez, pero después de ese patrón que os estaba comentando de la password, que es yo le doy a no sé qué sitio mi login y mi password en otra red, ocurre un proceso fantástico de spamización de todo el universo y le llegan mails a un montón de gente para que ellos se metan en la red nueva y se hagan mis amiguitos y mis followers y la gaita gallega. Ese problema principal, que no es tarea baladí, es el que tratan de solventar varios protocolos, ¿vale? Ahí os he puesto solamente 3,
La iniciativa de Google de Open Social, Portable Contacts, que está promovido por una serie de personas del mundo open source y microformats, que bueno, ya lleva un tiempo. Todas van destinadas a que consigamos quitar el acceso, por decirlo de alguna manera, secreto, esa manera, por decirlo de alguna manera, subrepticia de acceder a mi información y a quiénes son mis amigos, por un acceso más limpio, es decir, a través de procesos como, por ejemplo, AUF, de autorización, yo le voy a dar permiso para que un sitio acceda a los contactos que yo tengo en otro y además lo voy a intercambiar esa información de una manera estándar, es decir, con una serie de parametrizaciones, de manera filtrable para que pueda coger ciertos usuarios, ciertos contactos o ciertos amigos. La de microformats, la propuesta de microformats, que puede ser muy útil en entornos o en escenarios muy sencillos, es simplemente construir un grafo de contactos a través de pequeños atributos HTML. Si os fijáis ahí en los enlaces, pues bueno, hay una relación en la que yo podría decir que, por ejemplo, Darryl es mi amigo, o me he coincidido alguna vez con James, o lo que sea, ¿vale? Es simplemente una técnica de etiquetado y el propio motor, por decirlo de alguna manera, de indexación o de generación del grafo sería capaz de ir siguiendo esas pequeñas miguitas entre los usuarios como aparece en el gráfico de abajo. Es decir, yo podría irme al blog de Brad Fitch, ver los enlaces XFN que él tiene y saltar al amigo con los enlaces que estamos viendo y allí volver a realizar el proceso. En el caso de que la relación sea mutua o bidireccional, podría incluso cerrarse el ciclo, ¿vale? La otra opción es Portable Contacts, que tiene muchas más posibilidades para escenarios que sean un poco más complejos, en los que las relaciones o bien no están físicamente implementadas en una página HTML o sean más complejas, no sean simplemente una relación uno a uno entre dos personas. Es bastante nuevo y, de hecho, bueno, la especificación está todavía en draft, ni siquiera es definitivo, ¿vale? Hay personas de Plaxo trabajando en ella y es posible que antes de que empiece el año tengamos una implementación. Y, por último, la última pata del Open Web que quería tratar está el tema de la actividad, es decir, cómo nuestras acciones en la web van dejando pequeñas miguitas que a día de hoy no controlamos. Es decir, nos cuesta hoy en día mucho tener una visión contextualizada de qué he hecho yo en la web, cuándo lo he hecho y con qué otras personas he entrado en contacto en ese proceso. Aquí hay todavía menos hecho. Uno de los protocolos que surge por la propia fisonomía del protocolo es Atom, pues simplemente por la capacidad para publicar nuevas informaciones que tiene ya de per se. Pero el mecanismo que subyace por debajo de ese Atom sería lo que os pongo aquí, ¿de acuerdo? Siempre dentro de un contexto, dentro de una comunidad o un site, vamos a tener un actor, que es el que realmente inicia la acción, un verbo y un objeto social, ¿vale? En este caso, pues yo podría comentar fotos, o podría visitar ciertos eventos, o podría puntuar ciertos vídeos, etcétera, ¿vale? Todas esas pequeñas acciones que hoy en día, pues básicamente se implementan como pequeños pues muros o desplegables de comentarios de los usuarios en cada site, vamos a intentar, por decirlo de alguna manera, llevarlo un paso más allá, estandarizarlo, tener una manera estándar de poder intercambiar entre sites la actividad que ha realizado un usuario. Uno de los ejemplos base, pues FreeFeed, donde bueno, puedes dar de alta con ese antipatrón que antes hablábamos de las passwords, puedes dar de alta un montón de sites e intentar recuperar toda la información de los mismos. Y en este caso, pues bueno, podríais ver los últimos haikus que he puesto agregados a una única vista. Para resumir, y sin querer hacer mucha carnaza con Facebook, la mayor parte de la gente grande dentro de Internet y que está interaccionando con redes sociales, esos grupos que ves ahí, MySpace, Google, Plaxo, Yahoo, todos están intentando construir un OpenStack, una herramienta, una serie de herramientas abierta que permita ese intercambio de información entre los sites y que termine de una vez por todas o en la mayor medida posible con los silos de información en Internet. ¿Vale? Y bueno, básicamente es las 4 patas que os había contado, más XRDS, que es para descubrir servicios, ¿vale? Que es un proceso que todavía está más en mantillas.
que se podría desarrollar. Y por último, TOG, aunque pudiera ser un poco raro que aquello de lo que quiero hablar sea lo último, hay un punto muy importante, se ha saltado. Hay un punto muy importante por el que he querido meter los dos pasos anteriores primero, y es que esas acciones, esas visiones, tanto de la Open Web como de lo que no nos gusta en las redes sociales actuales, están modelando de en cierta manera cómo estamos desarrollando TOG. Con TOG queremos cumplir dos facetas, o intentar cumplir dos facetas. Primero, ser unos facilitadores, hacer que la creación de redes sociales sea más sencilla. Es decir, que no suponga un esfuerzo grande construir una red específica sobre un tema o una red de nicho sobre un tema concreto. Que las funcionalidades estándares que suelen tener y cumplir casi todas las redes vengan por defecto construidas. Y que tu trabajo sea construir las partes específicas, los objetos sociales específicos de ese nicho. Si yo mañana, como es posible, creo una red de golf para todas las personas a las que somos aficionadas al golf, yo tendría que encargarme de construir los aspectos específicos y los objetos específicos que funcionan en esa red social, como son, por ejemplo, los campos, como son, por ejemplo, los jugadores, los torneos. Es algo bastante más específico de mi red social. Y esa sería la parte que yo debo implementar. La otra es la que intentamos suplir con el desarrollo estándar de TOG. Y la otra faceta que queremos cumplir es la de impulsores. Vamos a intentar ser, por decirlo de alguna manera, unos buenos ciudadanos web y a intentar promover esos estándares open que hemos visto antes, ¿vale? Simplemente porque creemos en ellos, creemos que es la manera de que las redes sociales sigan creciendo y esto no se convierta en un despiporre de usuarios y de relaciones que jamás se llegan a intercambiar, y como creemos en ello lo estamos intentando implementar. En base a esas dos premisas surge qué hacer con las aplicaciones que ya existen. Es decir, es muy sencillo aplicar todos estos conceptos a aplicaciones nuevas. Pero ¿qué hacemos con las aplicaciones que ya existen? Bueno, pues el enfoque que estamos adoptando es intentar ser lo menos intrusivos posibles con la aplicación. Es decir, TOG está construido sobre plugins que modifican el comportamiento estándar de tu aplicación, que le dan nuevas posibilidades y nuevas potestades a tus modelos, a tus controladores o a tus helpers. Pero siempre como añadido a la aplicación, que es la que sigue mandando. Y no sé si... Sí, eso es. Para ello hemos adaptado un proyecto muy bonito que tenían la gente de Pivotal Labs, que se llama Desert, y que básicamente es un sistema de plugins más estandarizado de lo que normalmente tendríamos en Rails. Con Desert, una de las posibilidades que tenemos que nos permite ir añadiendo esas pequeñas capas de funcionalidad a los modelos es que tanto modelos como controladores acaban siendo agregados. Es decir, lo que de estándar, por decirlo de alguna manera, tendrías en tu aplicación, más lo que yo le he querido meter, por ejemplo, en TOG Social, que es la segunda parte que veis ahí, en la que yo a un usuario le agrego las posibilidades de pertenecer a grupos o de tener, por ejemplo, un profile. O el caso que veis abajo, que es el de TOG Mail, en el que yo creo un sistema de mensajería y le añado pues las posibilidades de tener una carpeta de inbox, una carpeta de outbox, etcétera, y una serie de mensajes enviados y recibidos. Todas esas funcionalidades yo las voy agregando de manera progresiva, es decir, la aplicación sigue siendo la que yo he tenido toda la vida, el modelo usuario sigue siendo el que he tenido toda la vida con las capacidades que ya tenía, y además surgen estas relaciones. ¿De acuerdo? El motor, por decirlo de alguna manera, que es capaz de mezclar y de dar cierto sentido a todos estos modelos y a todas estas slices de funcionalidad es Desert. Y otros problemas que surgen cuando tienes esta serie de dependencias entre plugins y cosas que puedes hacer en un plugin para extender y adaptar tu aplicación es las dependencias, ¿de acuerdo? ¿Qué va antes? Es decir, ¿qué aplico sobre qué? Y para eso tenemos la macro esta de requiere plugin, que bueno, quería enseñarosla para que vieseis más o menos cómo puedo cambiar, por decirlo de alguna manera, el flujo de dependencias, es decir, qué depende de qué. A día de hoy, ¿qué tenemos?
Bueno, la versión actual que está en el servidor es la 03. Salimos al aire creo que hace un mes, ¿no? 22 de septiembre, algo más de un mes. Y lo que hemos creado para esa versión inicial y para esos primeros pasos que estamos dando es básicamente infraestructura. Es decir, una vez que tú hayas togificado tu aplicación, que hayas aplicado Tog a tu aplicación, los plugins de Tog a tu aplicación, todos tus modelos van a ser comentables, todos tus modelos van a ser etiquetables, los usuarios por defecto van a tener perfiles, los usuarios por defecto se van a poder mandar mensajes internos, vas a tener un sistema de configuración que te va a valer para todo el sistema, en el que todos los plugins, incluso tu propia aplicación, va a poder leer y escribir en ese sistema de configuración, etcétera, ¿vale? ¿Qué estamos creando a partir de ahora? ¿En qué estamos ahora metidos? En construir la versión 0.4 de Tog, en el que empecemos a aplicar por fin todos esos estándares y todas esas tecnologías que os estaba hablando en la parte de Open Web. Hemos implementado ya una versión prototipo en la que todas las redes sociales creadas con Tog van a ser capaces de ser proveedoras y clientes de OAuth. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poderle pedir a FireEagle que desde una red social creada con Tog que me devuelva tu posición. Y es más, cualquier otra aplicación, Twitter, Haiku, etcétera, sería capaz de acceder a la red social creada con Tog y pedirle información a su vez. Vamos a implementar también OpenID para poder el bloqueo de spam, tanto con Akismet como con Defensio. Estamos trabajando en una búsqueda horizontal en todo el site, que sea capaz de agrupar a los modelos y a las funcionalidades que se agregan en cada plugin. Es decir, si yo creo un nuevo plugin que maneja mensajería interna, esa mensajería interna va a ser buscable, por decirlo de alguna manera. Vamos a poder buscar dentro de los mensajes que se mandan a los usuarios o de los que se manda un solo usuario, etcétera. Y por último, microformatos. Estamos microformateando los perfiles de los usuarios, los enlaces REL que veíamos de XFN, los hcard, los eventos, etcétera. Sobre los plugins que tanto estoy citando, ¿qué hay ahora mismo? Bueno, tenemos una serie de plugins que hemos denominado Core, que están realizados por la gente que estamos detrás de Tog, y luego hay otros plugins que están realizados por terceras empresas de diferentes índoles. Me dicen que tengo que acabar ya, así que bueno, lo único que quería para terminar es invitaros a que habléis con nosotros, visitéis la página web, nos escribáis un mail, nos comentáis lo que queráis, os apuntéis a la lista de correo o me insultéis. ¿Vale? Gracias. Sí, sí. Sí, en un principio, al igual que sí que entendemos, por ejemplo, que tiene mucho sentido que en OAuth seamos proveedores de OAuth para que las redes sociales puedan intercambiarse los datos y tener un sistema de autentificación y de autorización entre redes sociales. El de proveedor de OpenID, que también puede tener cierto añadido, aparte de que complica un poco la versión 0.4, pues ya serían muchas cosas, no le vemos tanta funcionalidad. Es decir, no creo que haya tantas redes sociales que quieran ser proveedoras de OpenID. Más que nada porque ya hay grandes volúmenes de usuarios que pertenecen a, por decirlo de alguna manera, a proveedores estándares. Es decir, todo el mundo tiene una cuenta de Google, que ya es proveedor de OpenID, toda la gente tiene una cuenta de Yahoo, que es proveedor de OpenID, etc., etc., etc. Entonces, en ese campo creo que podemos aportar menos y, por lo tanto, a priori, por lo menos, no lo vamos a implementar. Pero, quién sabe, es posible que sí que tuviera cierta funcionalidad para algunas redes sociales. De acuerdo, gracias. Y nada más, creo. ¿Una pregunta? Sí, sí. Espera, perdona. ¿Conoces alguna herramienta que genere una relación visual sobre los microformatos? ¿Sobre?
sobre los microformatos. Sí, aparte de que hay varios plugins para Firefox que son capaces de analizar sobre las páginas que estás visitando los microformatos existentes, hay aplicaciones cliente también desarrolladas para básicamente lo mismo, darle una URL e intentar, por decirlo de alguna manera, extraer los microformatos. Pero el más fácil para integrarlo es los plugins de Firefox. Si buscas plugins de microformatos, tienes una barra creada en la que puedes ver de una página donde estés viendo varios contactos cuáles son sus HK e integrarlas en la agenda de contactos de tu sistema operativo. ¿Sí? Vale. Tengo migraciones de los plugins, conflictos con los nombres. Sobre el tema de los namespaces, es una cosa que nos ha tocado bastante de lleno y que a día de hoy todavía sigue sin funcionar bien en Rails. O sea, siempre ha habido dudas, el proceso es complejo porque entran a jugar también a la naturaleza de los propios módulos y tal, y lo que hemos decidido es, en nuestros modelos no están namespaceados, aunque los controladores sí que lo están, porque esos dan menos problemas. Y con respecto a las migraciones, tienen un sistema, Desert tiene un sistema propio para decirle, quiero que me vayas en este plugin de la versión 4 a la versión 38. Y que él se encarga de coger las migraciones que están almacenadas dentro de un plugin, ejecutarlas y devolver el estado, por decirlo de alguna manera, final de ese plugin a la aplicación principal, para que ella sepa que la próxima vez que tiene que ejecutar una migración no tiene que volver a ejecutar de la 438. Vale, igual que el sistema de require plugin que permitía controlar las dependencias, tenemos este otro para controlar las migraciones. Nada más. Gracias.